Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. La especie imposible. No hay nada como conocer a tu primer humano. Y no lo digo a la ligera. Incluso si se tratara de conocer a una nueva especie desconocida en el escenario pangaláctico, diría que probablemente se sentiría menos significativo o menos memorable que conocer a un humano por primera vez. No fui la primera criatura en encontrarme con uno de esos seres, y por esa pequeña misericordia estaba agradecido. Pero incluso sabiendo las historias de lo que debía esperar, su apariencia seguía siendo desconcertante. Los humanos, bueno, no se mueven de forma normal. Demonios, tampoco se ven normales. Pero eso es otro asunto. Los humanos están entre las especies más grandes de todas las sapientes y conscientes, pero superan incluso las criaturas más grandes en pura altura. Son gigantes esbeltos y elevados, con una locomoción casi encantadoramente grácil que parece desafiar el sentido común. Caminan exclusivamente en dos piernas. ¡Dos piernas! Y aunque sí tienen pies que cubren superficies en 3 dimensiones, eso significaba que la mayoría de su peso solo estaba estabilizado mecánicamente en una sola dimensión. Y aún así caminan, avanzan, corren y realizan actos tan gráciles con esas dos piernas, de forma casi cómica si se les hace caminar en una aproximación de locomoción cuadrúpeda, lo normal. Son lentos y torpes como recién nacidos. Usan sus rodillas y codos. Es casi como un cuento de hadas en su ridiculez. De hecho, muchas especies los llaman hadas o féricos. Lo sé. Aunque no eran los únicos nombres, ni esas las únicas razones. Pero me estoy desviando. Junto a su locomoción antinatural, presencié de primera mano su apariencia, cuando me presentaron a 2 embajadores del Imperium humano. Ese era el nombre que le daban. Imperium, una variación ortográfica de imperio. Muy creativo. Pero de nuevo, estos embajadores son altos, gráciles y construidos como máquinas de alto rendimiento, con esos exteriores de metal negro sobre una musculatura moderada que sabía que era mucho más fuerte de lo que su tamaño y apariencia indicaban. Las apariencias engañosas, contradictorias o surrealistas parecían ser un rasgo de su especie. Sus cabezas eran de un cromo oscuro y ligeramente reflectante. Tuve que recordarme que no estaban desnudos, aunque muchas de las especies carecían del concepto de ropa. Los humanos, por supuesto, parecían desnudos, pero ambos llevaban algún tipo de traje especializado sobre su piel. En realidad resaltaba muy bien su amplia anatomía, aunque no dudaba que los detalles finos estuvieran ocultos. La más delgada, reconociblemente femenina, se inclinó por la cintura en una demostración de dominio casual de equilibrio, y me saludó. Se llamaba Sara. Ella y su compañero Davis se encargarían de recibirme, darme un recorrido por su cultura y responder a mis preguntas durante todo el proceso. Todo por la causa de avanzar en la integración social. Vaya, mi primer día con ellos resultó inmensamente educativo. El plan inicial era llevarlos a almorzar en el planeta en el que nos encontrábamos. Supongo que en parte era para evaluarlos antes de comprometerme a un viaje tan largo con ellos. Sabía que eran depredadores, por desagradable que fuera la idea de depredadores sapientes. Eran omnívoros, capaces de consumir prácticamente cualquier material vivo a base de carbono como biocombustible, y que cazaban activamente por comida y deporte. Los rituales de primer contacto habían sido extensos, y su especie no ocultaba su impresionante historial de violencia, su capacidad y su historia de cometer actos cada vez mayores de carnicería y horrores sobre otras especies, otros humanos e incluso su propio planeta. Quería observar sus hábitos alimenticios. Olvidé por completo que esta especie se ventilaba para adquirir oxígeno. Sí, leíste bien. Respiran oxígeno. Lo usan para procesar reacciones de alta energía y otras cosas en su cuerpo. Y aunque la idea provocaba risa y parecía una línea de comedia, no había casos médicos comprobados de combustión espontánea en humanos.
Los humanos colocaron un platillo a base de almidón en un procesador y lo introdujeron en sus trajes. Estaban tan acostumbrados a vivir en ellos por periodos tan prolongados. Resulta que podían manejar alimentación, atmósfera, ingesta de líquidos, expulsión de desechos y una serie de otras funciones internas que otras especies requerirían innumerables dispositivos y tecnologías para realizar. Incluso contenían una capa de nanomáquinas en la piel para evitar daño epitelial por el uso prolongado en los trajes. Mi plan era ir directamente a mi nave, pero eso no ocurrió. Nos topamos con una multitud al salir del comedor. Todas las interacciones importantes habían tenido lugar, por supuesto, en los mundos centrales. Encuentros civilizados, formales y dignos en lugares civilizados. Esto, sumado a que mi trabajo era el de integración y apertura cultural, me llevó a iniciar nuestro viaje de exploración cultural en Shanulu, un mundo fronterizo, distante de los dominios con más reglas y ubicado en una zona reconocida de cultura vibrante. Como estaba más que versado en esto, quise llevarlos a lugares que no fueran inmediatamente puntos turísticos. Así que los traje aquí. Había menos trampas para turistas y más cultura genuina. En retrospectiva, quizás fue una elección incompleta. Mundo fronterizo, falta de leyes estructurales convencionales, comunidad aislada y dos humanos de la nueva especie colosal y eldritch, con sus movimientos sobrenaturales y temida reputación en los titulares pangalácticos. Suma 1 más 1. Irónicamente, el único que terminó en riesgo fui yo. Los locales usaban algún tipo de armas de partículas cargadas, impulsadas por gas noble sobrecalentado, disparadas a 100 metros por segundo. La mayoría de las criaturas terminarían con un agujero carbonizado atravesándolas, pero ninguno de los humanos se inmutó. Davis me explicó después que sus trajes estaban calificados para exposición al vacío total y a radiación estelar bajo condiciones atmosféricas altas y espaciales. Estaban específicamente blindados para absorber altas dosis de energía térmica y radiación, además de partículas microrrápidas por igual. Fue un espectáculo absolutamente clásico de lo que ahora, con duda, llamo humanismo, como también lo fue Davis enfrentando a los atacantes solo con sus extremidades. Tiene cierto sentido si se considera que es una especie depredadora en la cima de su pirámide alimenticia, con una tendencia autodeclarada a la violencia, que evolucionó en un mundo mortal de tipo 3 clase 12, con una alta gravedad y biosfera intensa. Han sido entrenados para usar su cuerpo en combate bajo múltiples escuelas de entrenamiento desarrolladas durante siglos, algunas incluso milenios. Pero eso no ayuda mucho cuando lo presencias. Me faltan palabras para describirlo, y tuve que administrarme sedantes después del incidente. No tengo mucho más que añadir a este informe. Toda la información sobre sus culturas, normas y leyes, tan abstractas, aleatorias y contradictorias como son, fue compilada en el informe aparte. Viajamos por varios planetas, sistemas y pueblos. A veces se colocaban o retiraban partes del traje. A veces parecían vestir armaduras y otras parecían pequeños mechas por derecho propio. En ocasiones incluían componentes que les permitían volar sin transporte, nadar, trepar o saltar de la órbita al suelo. Nunca olvidaré la última etapa de nuestro viaje. Habíamos regresado a los dominios humanos. Me habían descrito su planeta, su verdor, su belleza y su esplendor. Era como si algún dios amateur hubiera decidido meter cada característica planetaria en una sola pero densa bola de roca, y luego hubiera obligado a la vida a multiplicarse y luchar desesperadamente por sobrevivir y encontrar su propio espacio para vivir. Lo destruyeron. En sus años intermedios como especie, se desarrollaron, crecieron y conquistaron su mundo, para luego enfrentarse los unos contra otros. El nivel de su industria y producción asfixió sus cielos y océanos, llevando especie tras especie a la extinción y condenando a todo en ese planeta. Su negativa a admitirlo llevó a que su mundo se convirtiera en un mundo mortal clase 2, sin luz, tóxico, irradiado y cáustico para toda la vida. La necesidad los obligó a usar trajes para protegerse de su atmósfera arruinada. El relato era
miserable. Que su especie hubiera profetizado su propia caída mediante su éxito, y a lo que esa caída los llevó. Pero luego se levantaron otra vez, fabricaron naves para viajar en el espacio. Sus nuevos trajes y modo de vida les permitieron producir y habitar naves, con una fracción del costo del gasto material. Se expandieron a otros mundos, y las nuevas generaciones tomaron en cuenta los errores del pasado. Lentamente, sus nuevas vidas, carentes de las mismas libertades y comodidades, se volvieron más familiares, y por ende, más manejables. Y así, su especie hizo lo mejor que sabe hacer: sobrevivir, adaptarse, especializarse y perfeccionarse hasta que su imperium espacial, ahora una colección cohesiva y unificada de facciones dispuestas a reconocer una sola bandera, alcanzó alturas mayores que las de sus más grandes antepasados. No pudimos viajar a la Tierra, como la llaman tan creativamente, aunque para entonces ya se había recuperado por completo. Ahora es una reserva natural e histórica planetaria, sin presencia humana. La gravedad extrema y la flora y fauna locales eran demasiado peligrosas, incluso para Sarah y Davis sin sus equipos de protección más grandes. Así que, como yo lo hice con ellos lo hicieron conmigo. Viajamos a un asentamiento fronterizo, fuera de los lugares turísticos, pero uno sin las convenciones humanas comunes. Y sí, asentamiento, no planeta. Les dije que eran una especie nacida para el espacio, y no mentí. Fue, quizás, la experiencia más surrealista de todas. Una ciudad, vasta, alta, imponente y ornamentada en un estilo que los humanos llaman gótico, algo que, una vez más, solo un humano podría imaginar. Flotando en el vacío entre las estrellas, expuesta y abierta, iluminada por luces artificiales provenientes de motores nucleares a una escala que la mayoría no puede imaginar. Aparentemente, lo convencional era extraer los recursos de cuerpos rocosos sin importancia, preferentemente aquellos lejanos a sistemas y demasiado pequeños para contener vida, y usarlos para construir nuevas secciones de ciudad. Cuando alguien deseaba fundar una nueva ciudad, una porción simplemente se desprendía, seguía su propio camino y lentamente comenzaba a edificarse por sí misma. ¿Puedes imaginarlo? Una ciudad como la que uno vería en un mundo capital, flotando en el espacio, con humanos simplemente ocupándose de su día a día, flotando, volando, o caminando como si nada estuviera fuera de lugar en su surrealista reino. Excepto que, de alguna forma, yo me había convertido en lo surrealista. En lugar de volverse mucho más torpes en el vacío, Sarah y Davis se habían despojado de sus trajes. Básicamente estaban reducidos a lo esencial, salvo una mochila que controlaba su vuelo. Se habían vuelto más ágiles, con mayor libertad de movimiento de la que yo había llegado a considerar típica, mientras que yo estaba envuelto en un traje de actividad extravehicular. Era torpe y pesado como un recién nacido. Pero el raro era yo. Yo era la irracionalidad extraña, la aberración frente a la convención o la cordura, en este reino feérico que les pertenecía. Para ellos, esta existencia que a mí me resultaba imposible era lo normal, y mi desconocimiento resultaba surrealista e irracional. Me llevaron a un recorrido por el lugar. Me trajeron aquí porque era una de las ciudades del vacío que carecía de una aproximación a la gravedad de la Tierra, lo que la hacía mucho más agradable para mí. Me llevaron por diversas atracciones de su propia cultura, explicándolas o simplemente permitiéndolas presenciarlas. Parques, cine, teatro, juegos, arte, vida. Verdaderamente me sentía como si hubiera entrado al reino de las hadas, por lo imposible, lo demencial de su realidad, algo que ellos manejaban con naturalidad y ligereza. Me despedí de ellos ahí, y sentí como si hubiera dejado una parte de mi alma en aquel reino de otro mundo, en el vacío de las estrellas. Ese vacío que, de acuerdo con todas las leyes de la realidad, no debería existir vida, y sin embargo, los humanos vivían y prosperaban con alegría. Un ejemplo de humanismo lo llamaría. Un ejemplo de cómo lo externa y aparentemente irracional, surrealista, demencial o inconcebible puede hacerse,
o simplemente existir, contradiciendo casi perfectamente la convención cuerda o el entendimiento común de lo que es o no es posible. Y hacerlo sin pensarlo demasiado, sin importarles. Todo esto parecía encarnar mucho de lo que define a su especie, aunque por naturaleza probablemente no lo notaban. Creo que, a pesar de sus peligros, sus riesgos y horrores, me gustaría volver a un dominio humano, para presenciar en mi propio tiempo la pura magnitud de ese humanismo desplegado con tal casualidad. Aunque no pronto. Definitivamente quiero tomar un respiro después de presenciar eventos y criaturas tan imposibles en esta realidad. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.